Ya vimos en los axiomas algebraicos y los axiomas de orden. Ahora tenemos que hablar de el axioma de completitud. Y para ello, primero debemos definir lo que es el supremo de un conjunto acotado superiormente. ¿Bien? Entonces el supremo de un conjunto acotado superiormente es la menor de las cotas superiores. Vamos a denotar el supremo de A de esta manera, como sub A. Y si el conjunto está acotado inferiormente, de forma análoga se puede definir el ínfimo de A, el cual se denota como ínfimo A, inf A. El ínfimo de un conjunto acotado inferiormente no es más que la mayor de las cotas inferiores. Bien, entonces de la definición se siguen las siguientes propiedades, ¿no? Para el conjunto que habíamos definido como A, intervalo cerrado 0, 1, el supremo es 1, porque es la menor de las cotas superiores, y el ínfimo es 0, que es la mayor de las cotas inferiores. Y de forma similar para el conjunto B, que es el intervalo abierto 0, 1. El supremo es 1 y el ínfimo es 0, porque corresponden con la menor cota superior y la mayor cota inferior. Bien, recordemos que esto básicamente se daba porque para, ¿no? Para A igual, por ejemplo, 0, 1, el conjunto que estábamos estudiando al principio, teníamos el conjunto de cotas superiores. Entonces podríamos notarlo así, los conjuntos de cotas superiores de A. ¿No? Habíamos visto que 1 es una cota superior, 2, 3, etcétera, etcétera. Todos estos elementos son cotas superiores. Entonces, eso significa que el supremo de A no es más que el mínimo del conjunto de cotas superiores de A. Y el mínimo de este conjunto es exactamente 1. ¿Bien? De forma análoga, eh, podemos mostrar que el ínfimo de 0, 1 también es 0. Ahora, algo un poco distinto ocurre en este ejemplo, ¿no? Este será el conjunto C, el conjunto de todos los números que eran de la forma 1 sobre un número natural. En este caso el supremo es 1 y el ínfimo es 0. Entonces, lo que ocurre es, en este caso, por ejemplo, el ínfimo es 0. ¿Por qué? 0 es menor o igual que 1 sobre n para todo n natural. Y eso significa que 0 es una cota inferior, ¿no? 0 es una cota inferior. Y de hecho es la menor de las cotas inferiores. Perdón, es la mayor, ¿no? Es la mayor de las cotas inferiores. Bien, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Lo que ocurre aquí es que para todo número positivo, ¿no? Si queremos mostrar que 0 es la mayor cota inferior, hay que tomar un número
ligeramente mayor que cero, un número positivo, y probar que dicho elemento no es una cota superior. Entonces, cualquier m positivo, o sea, cualquier número mayor que cero, no es una cota inferior. ¿Sí? Entonces, si logramos demostrar que cualquier m mayor que cero no es cota inferior, estaríamos mostrando que cero es de hecho la mayor de las cotas inferiores. Y eso se traduce a que para todo m mayor que cero exista un número natural n tal que 1 entre n sea menor que m, ¿no? Porque de esa forma entonces m no puede ser una cota inferior porque estamos encontrando un elemento del conjunto que es menor que m. Y esta es justo la proposición que se demostró al final del video anterior. Bien, entonces hay que revisarla, pero básicamente esa demostración nos dice que el 0 es la mayor cota inferior. Y de hecho aquí el supremo es 1 porque 1 es de hecho el máximo elemento. Y esa es una propiedad, ¿no? El máximo elemento de un conjunto coincide con el supremo. Bien, como n no es acotado superiormente, supremo de los naturales no existe, pero sí el ínfimo de los números naturales. El ínfimo de los números naturales es de hecho el número 1, porque 1 es el mínimo número natural. ¿Sí? Porque siempre estamos asumiendo que los naturales empiezan de el 1. Bien, entonces ahora vamos a revisar estos ejemplos. Primero nos piden analizar la existencia del supremo de los siguientes dos conjuntos y en caso exista, hallarlo, ¿no? Entonces, para el primero, lo único que hay que notar es que para todo x en este conjunto, se tiene que x es menor o igual a k3 por definición. Entonces, esto nos dice que es cota superior. 3 es la cota superior. Y ahora mostramos que 3 es la menor cota superior. ¿Cómo demostramos que es la menor cota superior? Bueno, lo que podemos hacer es mostrar que cualquier número menor que 3 nunca va a ser una cota superior. Entonces, si m es menor que 3, entonces podríamos tomar el siguiente elemento. El promedio entre m y 3. ¿Sí? Es un elemento que está justo entre m y 3. Ese es el promedio m más 3 sobre 2. Y ahora, como x, que es igual a m más 3 sobre 2, pertenece al conjunto A, ¿sí? Porque está a la izquierda de 3. Entonces, m no es cota superior. Entonces, m no es cota superior porque justamente tenemos un elemento del conjunto A que está por encima de m, ¿no? Entonces eso sí nos dice que m no puede ser una cota superior.
Por lo tanto, 3 es la menor de las cotas superiores. Y así estamos demostrando, por lo tanto, que 3 es la menor cota superior, ¿no? Es decir, 3 es el supremo. Supremo de A es igual a 3. Ahí está. Eso es lo que acabamos de mostrar. Bien. Para el segundo, nos están dando el conjunto de los números naturales. Tal vez que existe un entero, de manera que n es 2k más 1. Bien, y esto es simplemente el conjunto de los números naturales que son impares o el conjunto de los impares positivos. Bien, entonces aquí para la segunda podemos pensar en esto como los impares positivos. Bien, este es el conjunto de impares positivos. En este caso, sí vamos a mostrar que no es acotado superiormente. Entonces, en este caso no es acotado superiormente. Y eso es equivalente, recordemos por la negación de la definición de acotado superiormente, que para todo m real debe existir un n en el conjunto B tal que n sea mayor que m. Y esto es equivalente a decir que para todo número real uno debe poder encontrar un impar positivo que sea mayor que ese número real. E intuitivamente tiene sentido, ¿no? Dado cualquier número real, uno puede imaginarse, así tenga decimales o no, que podemos quitar a lo mejor los decimales y encontrar el número natural más cercano que esté por encima de dicho número que estamos encontrando. Bien, entonces lo que podemos hacer es tratar de formalizar la idea. Entonces, dado un número real m, vamos a proponer un impar positivo que sea mayor. Y basta tomar a n como 2 veces el máximo entero del valor absoluto de m más 1, el cual va a ser un impar positivo. Bien, entonces otra vez recordemos que el valor absoluto vuelve positivo al valor de m. El máximo entero le quita los decimales, multiplicamos por 2 y sumamos 1, y con eso siempre vamos a encontrar un positivo impar, ¿no? Porque este número va a ser un entero no negativo. Multiplicado por 2 y más 1 vamos a tener un impar positivo. Entonces basta tomar por n igual de esta manera. Y notemos que n es un natural. Porque el valor absoluto de m siempre es mayor o igual que 0. Y eso implica que 2 veces el máximo entero del valor absoluto de m es mayor o igual a 0. Pero no solamente eso, sino que es entero. Bien, entonces sumándole 1, vamos a tener un entero mayor o igual que 1, el cual claramente va a ser un impar, ¿no? Es un impar positivo. Entonces es un natural que es impar positivo. Y no solamente eso, sino también podemos notar que este número va a ser
mayor que m, ¿no? Y eso se da justamente porque máximo entero de valor absoluto de m más 1. Esto en general es mayor que el máximo, que el valor absoluto de m, que en general es mayor o igual que m. Puede ser igual si es que m es positivo, o puede ser estrictamente mayor si m es negativo. Y a su vez, recordemos que eh, m, máximo entero, valor absoluto, es mayor a cero. Entonces de estos dos, si sumamos la desigualdad, sumamos esto con esto, nos queda 2 máximo entero del valor absoluto de m más 1. Como acá tenemos el símbolo de mayor, sumado con el símbolo mayor igual, nos va a quedar mayor que m. Bien, entonces de esa manera estamos encontrando un impar positivo que es mayor que el número real m para cualquier número real m. Y eso significa que b no es acotado superiormente. Bien, ahora nos piden probar que si A es acotado superiormente, el supremo es único. Es decir, nos están pidiendo probar la unicidad, ¿no? Y esta unicidad se puede mostrar de la siguiente manera. Como dice en la sugerencia, si A y B satisfacen la definición de supremo de un conjunto, hay que demostrar que ambos son iguales. Y eso significa que solamente existe un único valor numérico para el supremo. Bien, entonces basta con hacer lo siguiente. Como A es la menor cota superior, entonces, y B es cota superior, entonces lo que vamos a tener es que A es menor o igual que B. ¿Bien? Entonces aquí lo que estamos asumiendo es que A y B ambos son supremos. Entonces ambos son la menor cota superior. En particular, A es la menor cota superior y B es una cota superior en particular, ¿no? Entonces se debe cumplir esta desigualdad, porque A es la menor de las cotas superiores. Y viceversa. Como B es la menor cota superior y A es en particular una cota superior, entonces B debe ser menor o igual que A. De estas dos, A debe ser igual a B. Y así llegamos al resultado. Bien, entonces ahora vamos a explicar eh, el concepto de completitud. Y para eso necesitamos motivar la definición con el siguiente ejemplo. Tenemos aquí el conjunto de los números racionales cuyo cuadrado sea menor que 2. Este es un conjunto, obviamente subconjunto de los números racionales, que está definido por comprensión. Bien, entonces nos concentramos en todos los números racionales cuyo cuadrado sea menor que 2. Bien, por definición es un subconjunto de los números racionales. Este conjunto es acotado superiormente, pero en Q no existe el supremo, ¿no? No existe un supremo que sea racional. Entonces, es acotado superiormente eh, justamente por esta desigualdad, ¿no? Gracias a esta desigualdad. Entonces, se puede demostrar que, em, por ejemplo, el número 2 es una cota superior, el número 3 es una cota superior. Entonces es acotado superiormente. Pero la cota superior no va a ser un número
racional. Sin embargo, este conjunto se puede expresar como la intersección de los racionales con el intervalo abierto de menos raíz de 2 a raíz de 2, ¿no? Entonces, como esta es otra forma de expresar el conjunto A como una intersección de dos conjuntos, ¿no? Claramente es un subconjunto de los números reales. Y este subconjunto de los números reales, como es acotado superiormente, de hecho sí le vamos a poder calcular el supremo. Y ese supremo va a ser justamente raíz de 2. Y ahí viene el problema de por qué no tenía supremo en los racionales, porque ya hemos demostrado que raíz de 2 no es un número racional. Entonces aquí tenemos una propiedad, ¿no?, de los números reales que no tienen los números racionales. La propiedad es la existencia del supremo. Tenemos aquí un conjunto acotado superiormente que no tiene supremo si estamos en el contexto, en el universo de números reales, de números racionales, pero una vez que pasamos a los números reales, sí tiene supremo. Ese supremo es el número raíz de 2. Esa es una propiedad de los números reales, que los diferencia justamente de los números racionales. Entonces, este es el axioma de completitud. Todo subconjunto no vacío de los reales que sea acotado superiormente siempre va a tener un supremo. Y de hecho, análogamente se puede dar el axioma de completitud en términos de ínfimos, ¿no? Todo subconjunto no vacío de los reales que sea acotado inferiormente siempre va a tener su ínfimo. Es equivalente, pero usualmente eh, se enuncia en términos de supremo. Como vemos, los conjuntos Q y R satisfacen ambos los axiomas algebraicos y de orden. Estas propiedades algebraicas y esa definición abstracta axiomática de orden de los positivos es satisfecha por los racionales y por los reales, ¿no? Entonces, en ese sentido, algebraicamente y por cuestiones de orden, no se diferencian. Pero solo R satisface el axioma de completitud de estos dos conjuntos. Entonces, esa propiedad de completitud es la que la diferencia y nos da la definición completa de los números reales. El conjunto de los números reales es aquel conjunto que satisface los axiomas algebraicos de orden y el axioma de completitud. Bien, entonces quedan estos ejercicios como tarea. El primero es más aplicado al cálculo, el segundo más teórico, así como el tercero.